secretario ejecutivo de la FUL, y Miguel Coca, que es presidente del Congreso Universitario. Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Buenos días. Hoy vuelven las movilizaciones, Alejandro. Sí, a las 8 de la mañana en la puerta principal de la universidad nos vamos a concentrar los estudiantes y convocamos a que los compañeros asistan masivamente. Nos vamos a reunir en asamblea y posteriormente vamos a salir en una movilización exigiendo la libertad inmediata de nuestro compañero Harlin Coca, encarcelado en el penal de San Sebastián. Una cosa única que se ha visto en el mundo. Yo creo que en ninguna parte la gente entendería que a uno lo lleven hasta el penal por el hecho simple de reclamar que los docentes den examen. Y esto obviamente que lo vamos a denunciar incluso ante la comunidad internacional porque es un abuso total. Y esto solamente es posible cuando hay la intromisión de esferas más altas como es el gobierno del MAS. Porque hoy vemos que la justicia, no solamente en el caso universitario, sino allá donde es requerido por grupos de intereses políticos, está a su servicio, ¿no? Y a través de la juez Pazza, prácticamente sin tener pruebas, sin tener los argumentos incluso legales, a título de que ha habido destrozos en el rectorado, cuando la toma y el cierre de esas instalaciones ha sido en acuerdo con la policía que resguardaba, y cualquier ciudadano que ahorita se pueda acercar por esas instalaciones no va a encontrar ni un rasguño en los vidrios del rectorado como manifiestan las autoridades. Alejandro, hoy se movilizan para pedir la liberación de su dirigente Harlin Coca. ¿En qué queda el conflicto? Porque un tema es la detención de Harlin Coca, ustedes van a pedir su liberación, habrá que esperar una audiencia de cesación de detención preventiva y habrá que seguir esto en un proceso legal. Pero el conflicto, los estudiantes, ¿qué acciones van a asumir? Para nosotros está claro, todo el mundo nos da la razón, los argumentos legales nos dan la razón, los mejores abogados del país, incluso como son expertos constitucionalistas, han dicho que esa resolución que han impuesto en el Consejo Universitario es totalmente ilegal, y en razón a aquello también nuestro Congreso ha definido declarar nula de pleno derecho esa determinación del Consejo Universitario, y ante eso simplemente nos queda seguir en la movilización. Y paralelamente también hemos ya tomado en cuenta a los estudiantes de que estas autoridades no van a ceder, porque es de vida o muerte para ellas aferrarse a esta titularización vergonzosa. ¿Hay un trasfondo político? Sí, hay un trasfondo porque... ¿Las elecciones de rector? De no darse esta titularización por decreto y como prebenda, seguramente al rector Waldo Jiménez, o ex rector ya porque lo hemos desconocido, se le caería toda la estantería, toda la estructura de su grupo de poder, porque todo esto lo han hecho con miras a las elecciones al rectorado que tenemos en agosto. Y bueno, para ellos es motivo de sobrevivencia aferrarse a esta titularización. Somos conscientes de aquello y por eso también hemos instalado nuestro Congreso, escenario en el cual se lo ha desconocido a esta autoridad, y estamos convocando a la población en su conjunto de que de una vez transformemos de raíz finalmente nuestra universidad, porque no puede estar subordinada al capricho y la voluntad de este grupo de jerarcas que durante los últimos 30 años han manejado la universidad como pasanaco el rectorado y nunca han hecho nada, ni siquiera se han tomado la molestia de actualizar nuestro estatuto acorde a la nueva constitución política del Estado que tenemos hoy. Miguel está con nosotros, es presidente del Congreso Universitario. Concluyó el Congreso. Nosotros entrevistábamos hace algunos días a otros delegados estudiantes y decían, ya no es Congreso, es simplemente una asamblea. Ha perdido ese carácter de Congreso. ¿Fue así, Miguel? Bueno, en realidad el Congreso se ha instalado con éxito. Lo que se ha hecho en la sesión donde, bueno, los compañeros que prácticamente responden al partido de gobierno, al movimiento al socialismo y al rector, bueno, han tratado de que el Congreso no se instale y de que no tengamos el quórum de reglamento, pero sin embargo, superada esa situación, el Congreso se ha instalado como corresponde en el marco de nuestros propios estatutos y hemos podido empezar a deliberar sobre la situación universitaria. El Congreso tiene y goza de toda la legalidad, además de la legitimidad necesaria para poder deliberar la problemática universitaria. Para nosotros, la crisis universitaria, que es en realidad el tema de fondo, ya amerita una respuesta del movimiento universitario en el sentido de que es necesario transformar nuestra universidad, ¿no? Para nosotros ya no es suficiente
plantear solamente que esta resolución es nula, bueno, todo el mundo ya coincide en que es nula, es más, desde el mismo sector docente ya se empiezan a escuchar voces en el sentido de que es un engaño, porque, bueno, prácticamente se le extiende un cartón al docente de que es titular y no tendría la igualdad salarial, etcétera, etcétera, como corresponde a un docente de esta categoría. En todo caso, para el Congreso Universitario es necesario ir más allá y reformar nuestra universidad, porque lamentablemente la universidad no está bien. La universidad ya no responde a sus fines y objetivos y es importante plantear reformas en ese marco al régimen de la docencia, al régimen académico de la universidad y a nuestro propio estatuto, ¿no? Para poder evitar que constantemente los grupos de poder utilicen estas medidas de prebenda para poder cooptar el voto de determinados sectores que tienen privilegios dentro de la universidad. Uno de ellos, por ejemplo, el voto ponderado, que es un privilegio que lamentablemente es utilizado de manera permanente por los grupos de poder para poder captar el apoyo del sector docente y que no necesariamente coinciden con los intereses de la academia, ¿no? Alejandro, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Porque la población sabe que ahora un docente que ha estado durante 5 años como docente extraordinario directamente puede ser docente titular. La diferencia entre un docente titular y un docente extraordinario, hablando de dinero, se traduce en aproximadamente 1.200 bolivianos. Si se van a titularizar todos los docentes que ahora son extraordinarios, que más o menos son 900 en San Simón, el presupuesto para sueldos se incrementaría por lo menos por mes en 1 millón de bolivianos. Pregunta para las autoridades, pregunta para el rector. ¿Se pensó en aquello? ¿Se pensó en que se tiene que modificar el presupuesto también para el tema de salarios? Es algo que queda pendiente. Otra pregunta que tenemos nosotros, se conoce que en los procesos de evaluación muchos docentes se aplazaron. Pero pese a eso están como docentes extraordinarios. Ahora ellos pasarán a ser docentes titulares. Expliquémosle un poco a la gente en qué consiste la titularización. Sí, es un ejemplo concreto. Por ejemplo, en mi carrera tuvimos la oportunidad de ser veedores como full en un proceso de contratación. Porque los estudiantes son parte del proceso de evaluación, ¿no? Claro, a nivel cupular, en el caso de los interinos, son en los consejos de carrera a nivel cupular los que se verifican los currículos, todo aquello. Es muy diferente el proceso de titularización, que implica 3 meses de alta rigurosidad en los procesos de calificación, mientras que para contratar un docente interino es directamente un currículum vitae, se califica méritos porque es contratado para una gestión académica. Y hemos tenido la oportunidad nosotros de ver, por ejemplo, la contratación de docentes interinos en ingeniería civil como veedores. Por ejemplo, un docente en la calificación de méritos se ha sacado 8. Pero como no había sobre 100, ¿no? Y como no había más postulantes, todo directamente se le ha hecho la invitación directa. Se ha quedado muchos años este docente y bueno, hoy con este decreto de titularización prácticamente va a ser titular. Y lo que más nos preocupa es, Paola, de que este docente titular, como el resto de los titulares, prácticamente se vuelven inamovibles. Es decir, estarían titularizados para los próximos 30, 35 años. Incluso muchos ni siquiera en su etapa de jubilación tramitan dicha situación para retirarse de la cátedra, sino a veces tiene que ser la muerte lo que los aleja de la cátedra. Y además de eso, de este decreto de titularización, hay otra resolución en la que ya sacaron más antes, en la que también nos opusimos, que es una resolución de prelación denominada. ¿Qué implica esta prelación? Que al docente titular, por el hecho de que es titular en una materia, directamente le van a ir dando los nuevos grupos que se abran paralelos, nuevas materias, es decir, este grupo de titulares se van a ir comiendo prácticamente todas las nuevas materias. ¿Eso qué implica? Que los nuevos profesionales o los que están ejerciendo ejercicio profesional ya prácticamente no tendrían ninguna posibilidad. Por eso también nosotros decimos de que no solamente es un atentado a los intereses académicos de la universidad, sino a las aspiraciones de los profesionales mismos. ¿Y la mismos. titularización que ustedes proponen es la anterior, el anterior proceso que tenían, o proponen una convocatoria abierta? El proceso de titularización en actual vigencia, no solamente en San Simón, también en nuestra normativa nacional, así como se practica en todo el sistema universitario, establece convocatorias públicas donde se puedan presentar profesionales del medio local, nacional, incluso internacional. No tiene límites ni fronteras, porque ante todo
nos interesa a la universidad dotarnos de los mejores profesionales, de los mejores científicos, de los mejores hombres que están ejerciendo el trabajo y la realidad, sobre la realidad del país, de la ciencia, la tecnología. Aquellos tienen que venir a impartir conocimiento y Muy transmitir enseñanza, ¿no? Y eso es lo que nos interesa, por eso es fundamental para nosotros rechazar esta titularización, y así también creo que lo entiende la población, los mejores expertos en temas legales, y bueno, tenemos Muy la razón bien. académica. Alejandro, legal. ya para cerrar esta entrevista, porque hemos tenido una larga conversación, ¿qué pasó ayer con la señal de canal universitario? Entiendo que en la noche sale el programa Full Informa, que es el programa que ustedes dirigen, donde obviamente está toda la información de los estudiantes. ¿Se cortó la señal cerca a las 4 de la tarde? Sí, coincidentemente, cada vez que tenemos conflictos con las autoridades, nos cortan, nos boicotean la transmisión de nuestro programa, y bueno, en esta oportunidad, cuando más esperaban los estudiantes y la misma población, que quería saber cuáles van a ser los siguientes pasos que vamos a dar los estudiantes y argumentar también nuestra posición. Se cortó la Justo señal. se corta la señal. ¿Qué explicación les han dado? Seguramente no tenemos aún explicación, no nos ha contestado el gerente, en el canal tampoco ningún personal estaba. Seguramente nos van a decir cuento de siempre, que ha habido fallas técnicas, que la antena, que lo uno, que lo otro, que ya conocemos, pero por detrás obedece sin duda a instrucción de Muy quienes bien. hoy fungen todavía como poder en la universidad en el tema administrativo. Muy bien. Alejandro, gracias por haber Gracias estado con a ustedes. nosotros. Miguel, que nos han acompañado para hablar de este conflicto. Vamos a estar al pendiente a ver qué es lo que ocurre. El único escenario, dicen, para la solución sería el Consejo Universitario.